¿Qué tal? ¿Cómo están? Una de las preocupaciones, entre tantas otras de la pandemia, ha sido las horas de estudio o la educación a distancia, derechamente, de los estudiantes de nuestro país. Bueno, hay un estudio que arroja la siguiente cifra. 1 de cada 4 escolares destinó una hora diaria o menos a estudiar en el año 2020. Es una encuesta de expectativas educativas en pandemia que realizó el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile. Y para eso vamos a saludar a nuestro siguiente entrevistado. Él es Cristian Vélez, investigador del CAE precisamente y doctor también en educación de Harvard. ¿Cómo está, Cristian? Muchas gracias por hablar con CNN Chile. Hola, Frecia, muy bien, muchas gracias por invitarnos. Bueno, decíamos que fue una entre tantas otras preocupaciones, ¿no? De hacer o no en educación a distancia, cómo hacerla, volver a clases presenciales. Las condiciones sanitarias no lo permitieron, pero sí arrojan estas cifras que sin lugar a dudas son preocupantes. ¿Por qué? Y usted nos va a explicar como experto, pero cuando uno habla de antes de pandemia, ¿cuántas horas dedicaban los estudiantes a estudiar en relación a las cifras que dábamos nosotros con esta encuesta? Claro, bueno, el hecho de llevar la escuela a la casa obviamente alteró las condiciones y por lo tanto las cantidades de tiempo que niñas y niños pueden dedicar en las casas es muy variable, depende mucho del contexto. Y en cambio en la escuela, la gran virtud que tiene la escuela es que estandariza en algún sentido los recursos, incluyendo el tiempo, que niñas y niños tienen para educarse. Entonces, la urgencia de por qué tenemos escuela es justamente para evitar estas desigualdades. Lo que el confinamiento hace al llevar la escuela a la casa es recordarnos que las desigualdades familiares hacen todo el problema, buena parte del problema de la inequidad y de la injusticia en educación en Chile y en el mundo. Entonces, tradicionalmente, si uno piensa en la jornada escolar, los niños, las niñas 5 o 6 horas dedicarían. Hoy día estamos viendo que un cuarto dedica 1 hora o menos y por lo tanto es prácticamente un desenganche del sistema escolar. Pero ahí es importante aclarar algo. Hay otro grupo, en cambio, que dedica mucho tiempo, y dedica 5 horas o más. Y no se trata acá de hacer una apología por saturar a los niños y estresarlos por ocupar las mismas 6 o 7 horas en trabajo escolar tradicional en sus casas. Hay que buscar un equilibrio, no hay que leer estos datos solo como diciendo, bueno, tenemos que sentar más horas a los niños y las niñas frente al computador o frente a las guías. Exacto. Quedémonos ahí, Cristian, de por qué hay estas diferencias, ¿no? Ahí están las brechas, es quienes sí podían hacer esta educación a distancia, en que podían estar 5 horas, más tareas, más trabajos, quizás lo más lúdico posible en muchos establecimientos, versus aquellos quienes ni siquiera tienen internet o conexión para poder hacer lo mismo. Claro, lo que la encuesta muestra, en otros datos que pueden consultar en el informe, lo que la encuesta muestra es que esta cadena que va desde la escuela, los profesores, las profesoras, hasta el estudiante, la niña, el niño en su casa, tiene muchos eslabones y lo complejo de esta situación es que cada eslabón se requiere para que la cadena funcione y la cadena se va a cortar o va a ser tan fuerte o tan débil como el eslabón más pequeño, el más débil que tenga. Y esta necesidad de tener muchas instancias de conexión, distinto a antes, que era simplemente hacer el esfuerzo de llegar a la escuela para que todos estuvieran expuestos a la misma experiencia, lo que nos ha mostrado es que cada uno de esos eslabones forman parte de un engranaje. Por ejemplo, las escuelas pueden estar preparando mucho material, muchas clases online, muchos videos, pero resulta que, y nosotros decimos, miramos en los datos de conexión a Internet, no, sí, en Chile es muy masiva la conexión a Internet, pero le preguntamos a las mamás si es que esa conexión sirve para hacer tareas y una proporción importante dice que se pega mucho, que se cae, que es inestable, no tienen buenas conexiones. Entonces, ahí se puede romper la cadena. Uno baja un poco más y vemos que la desigualdad en tener un espacio, un escritorio, un espacio tranquilo en la casa donde poder estudiar, es otra vez otro debilitamiento. Podemos tener buenas clases, podemos tener computador, si no hay tranquilidad, si no hay un momento y un espacio de tranquilidad, de nada sirven. Y así seguimos. Cuando le consultamos sobre los niños y las niñas y su bienestar socioemocional ahora, porque hay que motivarse para salir de la cama y engancharse, o aunque sea desde la cama, pero motivados por la clase, resulta que tenemos dificultades motivacionales muy grandes. Entonces, tenemos que ver esto como muchas capas que se tienen que una sumar a la otra y cualquiera de ellas que no funcione
arriesga el proceso completo. Y eso por supuesto, está cruzado con tremendas desigualdades, como lo sabíamos, bueno, salvo algunas autoridades de salud, algunas vez dijeron que no lo sabían, pero el nivel de hacinamiento, las dificultades socioeconómicas de las familias, la verdad es que están mediando muchísimo en esto que estamos ahora observando. Y usted ha dicho de replantearse la deserción, ¿no? Siempre es un tema también que preocupa de aquellos estudiantes que dejan los estudios. En este mismo, de hecho, hay un 2,5% de padres apoderados que dicen que, pese a que sus hijos seguían matriculados, en el fondo y en la práctica habían abandonado los estudios. ¿Cómo se replantea la deserción escolar en este contexto? Claro, es que ocurre que tradicionalmente vemos la deserción como una cuestión de blanco-negro. Hay niñas, la inmensa mayoría, que está yendo a la escuela y entonces están en la escuela, y otros que se salieron, están trabajando, no están en la escuela. Y entonces vemos la deserción como una realidad blanco o negro. Pero lo que la escuela pandémica esta nos enseña es que hay muchas gradaciones. Uno no está completamente afuera o completamente adentro. Las mamás nos reportan una proporción como la que tú dijiste, 3%, algo así, de niños que están desenganchados. Pero si uno mira estos tiempos, ese cuarto que está dedicando menos de una hora quizá también está muy desenganchado, muy desenganchada. Entonces uno debería pensar qué grado de involucramiento en su proceso educativo efectivamente está. Ahora, esto hay que decirlo, dado las condiciones existenciales de estrés del confinamiento y la pandemia, en las familias y en los niños y niñas, insisto, no es una cuestión de simplemente decir tenemos que dar más tareas, tenemos que apretar más el tiempo y terminar con las situaciones de violencia psicológica o física que vemos de antes, que Chile tiene muy grandes sobre los niños y niñas, y que en nuestra encuesta también vemos que una proporción muy importante, mayoritaria, dice que han aumentado en los hogares en este periodo. Entonces, insisto en que hay que encontrar un balance, un equilibrio. Los educadores, las educadoras y las autoridades tienen que encontrar este balance. Y este balance no es ni el abandono completo, ni, como en algún momento lo pretendieron las autoridades, estudiar para el CIMSE. Exacto. ¿Cuál es la solución o cómo se puede proyectar o vislumbrar el 2021 con estas mismas condiciones que al parecer no van a ser muy distintas a la de este año que casi termina, Cristian? Bueno, yo creo que hemos perdido un tiempo precioso en unas discusiones que no llevaron a muy buen puerto. Creo que el gobierno no supo llevar bien la necesidad de volver a clases. Primero se anticipó demasiado y nos tenían en abril discutiendo cómo íbamos a volver a clases, después hizo todo un plan y perdió mucho tiempo. Y lo que vemos en la encuesta es que todo ese tiempo hay que ganarlo en generar mejores condiciones en los hogares y mejores priorizaciones en las escuelas para qué es lo que están necesitando niñas y niños en esta situación. No era, insisto, preparar las materias y estresarse con eso, sino que entregar un equipamiento que les permita estar tranquilos, estar motivados, comprender lo que está pasando, hacer deportes. Nuestra encuesta muestra que la actividad física se ha reducido mucho, etcétera. Entonces, eso es muy importante y eso lo tenemos que trabajar mucho más para el próximo año. ¿Qué es lo que necesitan niñas y niños como experiencia formativa, que es distinta que en la escuela, para afrontar este periodo complejísimo que viven? Y respecto de la escuela, lo que en realidad ya deberíamos haber hecho era tener mucho mejor un proceso organizado de trabajo en la escuela presencial, pero que no sea de nuevo blanco-negro. Claro. Tenemos los malls abiertos y las escuelas cerradas, completamente cerradas. Tenemos que imaginar alguna forma de educación un poco más mixta. Las escuelas podrían ser centros comunitarios, centros de encuentro, con actividades con grupos más pequeños, usar los patios en todos los lugares donde se pueda. Lo que nuestra encuesta muestra es una tremenda soledad. Sí. Los profesores y profesoras ocupan muy poco el trabajo entre pares, una buena proporción de niños son niños únicos en sus casas, y entonces el contacto social está reducido a estar en las pantallas por las redes sociales. Sí, de hecho, solo un comentario también como madre y apoderada, ¿no? En los colegios y los que pudieron volver de manera voluntaria, en el fondo lo que reunían a niños era mucho más seguro que un propio mall donde se lleva también a niños y donde se han conglomerado, y lo hemos visto también en estos días de fin de año. Cristian, respecto al 1,7% de este estudio que habla, además de niños o estudiantes que no han dedicado nada al estudio, ¿cuánto puede preocupar para el futuro? Porque más allá de que sean casi 5.000 los encuestados, esto refleja gran parte también de la sociedad de niños o estudiantes que no han visto nada o prácticamente nada de educación.
Bueno, en todo año escolar siempre hay una fracción muy pequeñita de 1, 2, 3% de niños y niñas que abandonan. Quizá estamos en ese margen. Lo que para mí es más preocupante son las proporciones importantes que están fuertemente desenganchados que no tienen los recursos porque los tienen en calidades insuficientes, como antes expliqué, o más grave aún, porque no tienen la disposición socioemocional, la tranquilidad, la motivación para saber que esto vale la pena y que además sirve también para enfrentar este periodo, insisto. No podemos pretender que los niños estén encerrados en la situación de confinamiento, aprendiendo materias porque alguna vez le van a servir. Lo que necesitamos es una escuela y un apoyo psicosocial que les ayude a enfrentar este periodo y al mismo tiempo les haga crecer. Y esas son las artes, ese es el deporte, ese es el autoconocimiento, es otros aspectos de la enseñanza que también son muy importantes, que no son académicas, pero que sirven no solo para ahora, para la vida, pero mucho para ahora y no solo para el futuro. Entonces yo diría, el problema del grupo más marginalizado, que es el que tú me estás preguntando, no es sino el reflejo extremo de algo que en realidad puede afectar o está afectando a proporciones muy grandes de los estudiantes. Cristian, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Que esté muy bien. Bueno, muchas gracias. Bien, ahí a propósito de la educación, que ha sido tema este 2020, vamos a ver si estos van mejorando o no, o cómo se hace la educación a distancia de mejor manera en el año que viene. Que esté muy bien, sigan en compañía de CNN.